En el siguiente video vamos a estar resolviendo lo que es un ejercicio de geometría. Entonces tenemos que el problema dice: el diámetro del semicírculo grande y el radio del cuadrante miden ambos 2 centímetros. El radio del semicírculo pequeño es. Entonces lo que nos están pidiendo es encontrar el radio de este semicírculo pequeño que está sombreado, y nos están dando lo que es el diámetro del semicírculo grande. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer, vamos a trazar una línea que va del centro del semicírculo pequeño hacia lo que sería el centro del semicírculo grande. Entonces, ¿con qué objetivo? Para formar lo que sería un triángulo rectángulo. Entonces, como el problema nos está diciendo que el diámetro del semicírculo grande mide 2 centímetros, entonces por consiguiente nosotros sabemos que el radio del semicírculo grande va a ser la mitad de su diámetro, es decir, que el radio para el semicírculo grande sería 1 centímetro. Bien, seguidamente vamos a simbolizar ese radio de ese semicírculo grande con una R mayúscula, porque recordemos que vamos a tener dos tipos de radio: un radio del semicírculo grande y el otro radio del semicírculo pequeño, que lo vamos a estar simbolizando con una letra R minúscula para saber diferenciar lo que sería los dos radios. Seguidamente, en esta otra partecita de abajo tenemos lo que sería el radio del semicírculo pequeño. Como todo este diámetro del cuadrante vale 2 centímetros, entonces solo la partecita que nos interesa para formar el triángulo rectángulo va a valer 2 menos el radio. Vamos a sacar ese triángulo rectángulo que nos formó, lo vamos a sacar aparte y le vamos a escribir el valor que tiene cada uno de sus lados. Entonces recordemos que la hipotenusa es la parte más larga del triángulo rectángulo, que en este caso va a medir radio menor, lo que mide el radio menor, más el radio mayor, es decir, R minúscula más R mayúscula. Lo que sería su cateto, uno de sus catetos va a valer R y el siguiente cateto va a valer 2 menos R. Entonces, para resolver este ejercicio vamos a utilizar lo que sería teorema de Pitágoras, que vamos a recordar lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, es decir, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a sustituir, recordemos que c al cuadrado por ser la hipotenusa, entonces sería el valor que tenemos acá en el triángulo rectángulo, que sería R minúscula más R mayúscula y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, trabajando acá en esta otra parte, acá lo tenemos, que c al cuadrado ya lo sustituimos por R más R al cuadrado, y todo esto va a ser igual, siguiendo el teorema, a al cuadrado. Entonces a al cuadrado en este caso lo vamos a tomar como el cateto que mide 2 menos R. Entonces por acá lo tenemos, 2 menos R al cuadrado más b al cuadrado, que sería el siguiente cateto, que sería R al cuadrado. Bien, luego vamos a desarrollar lo que sería el cuadrado de un binomio. Entonces recordemos que el cuadrado de un binomio se debe escribir el primer término al cuadrado, es decir, R al cuadrado, más 2 veces o el duplo del primer término, que sería R, por el segundo. Entonces por eso nos queda más 2R por R, más el segundo término elevado al cuadrado. El segundo término es R, por lo tanto nos quedó R al cuadrado. Y todo esto va a ser igual, en la parte derecha también vamos a desarrollar ese cuadrado de un binomio. Entonces nos quedaría el primer término al cuadrado, 2 al cuadrado, menos 2 veces el primer término, que sería 2,
por el segundo, que sería r, más el segundo al cuadrado, que sería r al cuadrado, entonces más r al cuadrado, más r al cuadrado. Entonces acá lo tenemos. Luego lo que vamos a hacer, vamos a efectuar las operaciones resolviendo potencias, multiplicaciones, donde sea necesario. Bien, entonces en esta parte izquierda, después del igual, tenemos que nos quedaría igual, entonces simplemente lo copiamos, r al cuadrado más 2r por r más r al cuadrado. En la parte derecha sí vamos a estar ya resolviendo lo que sería la potencia, 2 al cuadrado, acá lo tenemos 4, menos acá se multiplica 2 por 2, 4, y le agregamos la r, más r al cuadrado más la siguiente r al cuadrado. El siguiente paso es reducir términos semejantes. Entonces para ello lo que vamos a hacer, vamos a reducir términos semejantes. Los que están en la parte derecha los vamos a traer para la parte izquierda, pero con signo contrario. Entonces en la parte izquierda nos quedaría r al cuadrado más 2r por r más r al cuadrado, igual a como está. Luego el menos 4r lo vamos a traer para la parte derecha y le vamos a cambiar el signo. Entonces está menos 4r, yo acá lo vamos a escribir más 4r. Luego r al cuadrado lo vamos a traer como menos r al cuadrado. El siguiente, más r al cuadrado, lo traemos también como menos r al cuadrado. Y todo esto va a ser igual a solo lo que nos quedó en la parte derecha, que solo fue 4. Entonces va a ser igual a 4. Y luego vamos a reducir términos semejantes de este lado izquierdo. Tenemos r al cuadrado positivo con menos r al cuadrado, se cancela. Luego r mayúscula positiva con r minúscula, las dos elevado al cuadrado, se cancela. Y nos quedaría solo 2r por r más 4r, que se quedó, ese no se pudo cancelar, y todo esto va a ser igual a 4. El siguiente paso que vamos a hacer es factorizar la parte que tenemos a la derecha. Acá tenemos un factor común, que sería el 2 y la r. Entonces lo vamos a sacar aparte, factor común 2r, y nos queda entre paréntesis r más 2. ¿Por qué queda r más 2? Bien, el factor común 2r se va a dividir entre 2r por r. Entonces 2 entre r por r nos quedaría solo r, más acá tenemos 4r entre 2r, 4 entre 2 a 2, r entre r a 1, por lo tanto no se escribe la r, solo quedaría r más 2, y todo esto va a ser igual a 4. El siguiente paso, vamos a despejar r minúscula. Para ello, r más 2 que multiplica lo vamos a pasar a dividir hacia el 4. Entonces nos quedaría 2r va a ser igual a 4 dividido entre r más 2. Este r más 2 que multiplica lo pasamos a dividir. Luego vamos a despejar siempre la r. Para ello el 2 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Entonces ahí tenemos r va a ser igual lo que teníamos en la parte derecha, que es 4 entre r más 2 dividido entre 2, que fue el que pasamos a dividir. El siguiente paso, vamos a efectuar esa división. R va a ser igual a 4 sobre 2 por r más 2, así nos quedaría. Recordemos que en este caso el 2 tiene como denominador 1. Entonces multiplicando por el método que le llamamos el de la oreja o de la herradura, tenemos que 4 por 1, 4. Luego r más 2 por 2 nos quedaría 2r más 2. Bien, entonces el siguiente paso que vamos a hacer es darle valor a r mayúscula. Recordemos que al inicio lo nombramos que r iba a ser igual a 1, que lo tenemos por acá en la parte del gráfico. Entonces r va a ser igual a 1. Lo que vamos a hacer, vamos a sustituir, en vez de r vamos a escribir su valor, que sería 1. Por lo tanto, r es igual a 4 sobre 2, lo escribimos igual, por r más 2, entonces sería 1 más 2. Luego resolviendo lo que está dentro del paréntesis, 4 sobre 2 por 1 más 2, 3.
Luego vamos a multiplicar lo que está en el denominador. R va a ser igual a 4 entre 2 por 3, 6. Luego simplificando, ambos tienen mitad, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Por lo tanto, el resultado final que tenemos, R va a ser igual a 2 tercios centímetros. Y de esta manera hemos encontrado lo que sería el radio del semicírculo pequeño. Entonces toda esta partecita que tenemos por acá en el gráfico vale 2 tercios centímetros.